Aquí volvemos y continuamos en Salud y Sociedad en Popular Televisión, hoy desde la consulta de nuestro reumatólogo de cabecera, el doctor Marcial de la Hera, que nos recibe aquí en su consulta en Emilio Pino, en Santander. Marcial, hemos hablado de la artrosis como causa del dolor articular. Habías nombrado también la artritis reumatoide. ¿Qué es eso? Bien. Cuando hablamos, como decíamos antes, de los distintos apellidos o nombres que podemos dar a enfermedades específicas dentro de la reumatología, otra, aparte de la artrosis, es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es el prototipo, digamos, de enfermedades inflamatorias. La artrosis es una enfermedad degenerativa, como decíamos antes, por desgaste de ese cartílago, y la artritis reumatoide, en este caso, sería una enfermedad de tipo inflamatoria. ¿Inflamatoria por qué? Porque el origen, a diferencia del cartílago, se produce en esa moqueta que tapizaba por dentro la cápsula articular, que debido a un proceso autoinflamatorio, es decir, debido a un proceso de autoinmunidad, lo que provoca es una inflamación. Se inflama, empieza a producir más líquido, más mediadores de inflamación, hinchazón en la articulación o articulaciones, puesto que la artritis reumatoide es una enfermedad generalmente poliarticular, es decir, afecta a muchas articulaciones, suelen ser simétricas, y es una enfermedad, como digo, inflamatoria articular. Se inflaman mucho las articulaciones y eso a la larga las va dañando, pero el mecanismo, como vemos, es distinto. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria articular, la artrosis es una enfermedad degenerativa. Esta inflamación, o sea, aparte del dolor, entonces se acompaña de otros síntomas. Inflamación, tienen calor, rojo. Eso es. Al ser una enfermedad inflamatoria, como tú bien dices, la inflamación es una característica. También es cierto que a veces las cosas, como todo en la vida y también en medicina, como no son blancas o negras. Es decir, muchas veces también el proceso artrósico, si está evolucionado, va produciendo más líquido articular y eso hace que la rodilla esté un poco más tumefacta. Pero característicamente los reumatismos de tipo inflamatorio, como la artritis reumatoide, tienen esos signos que comentamos, tienen tumefacción, tienen hipertrofia sinovial, es decir, que esa membrana sinovial la podemos palpar porque está más gruesa que lo normal, cosa que en la artrosis no ocurre. Y luego, si analizamos el líquido que produce uno y otro proceso, uno y otro paciente, son líquidos distintos. El líquido sinovial, en el primer caso, en el caso artrósico, es un líquido con poca celularidad. Al ser un líquido, digamos, mecánico que llamamos, un líquido por roce, es un líquido normal, pero en un poquito más de cantidad. Pero tiene el mismo número de células, las mismas características del líquido normal. Por contra, el líquido que se produce en una persona que tiene una artritis reumatoide es un líquido muy inflamatorio. Al ser la causa un aumento de la celularidad y de los mediadores de inflamación, hay más células en ese líquido, es un líquido más turbio, por decirlo de alguna manera, tiene más viscosidad. Entonces, esas son diferencias que marcan uno y otro proceso. El dolor también es distinto, hablando un poco de cómo lo detectamos. El dolor en un proceso de tipo artrósico es un dolor que generalmente se acompaña de una rigidez de corta duración después del reposo, es decir, que cuando estamos sentados o en un viaje en el coche o comiendo, esos primeros pasos cuesta darlos, está más agarrotada la articulación y en cuanto doy esos primeros pasos parece que voy bien. El proceso, digamos, en un proceso inflamatorio es distinto, esa rigidez es mucho más prolongada. Por las mañanas a veces dura una hora, a diferencia de eso que puede ser unos minutos escasos en el proceso artrósico. Y el dolor, a medida que voy moviéndolo en el proceso artrósico, si yo sigo moviéndolo me va doliendo. En cambio, en el proceso inflamatorio, una vez que lo muevo, mejoro. Y estos procesos artrósicos o artritis reumatoide tienen tratamiento desde el punto de vista de medicación, ejercicios, dieta. ¿Hay alguna dieta? Porque hombre, se ve que lo que mandáis algunas veces son, no sé, sustancias que pueden producir colágeno o cartílago. En la dieta también se pueden comer. No sé si hay cosas que se puedan hacer y de alguna manera es curable ese proceso degenerativo. Bueno, el curable realmente en medicina curamos pocas cosas, quitando la terapia génica, que eso es lo que a veces nos va a la causa de la enfermedad. Curable es poco, mejorable sí, tratable por supuesto. El tratamiento es distinto en uno y otro caso. En el proceso artrósico
hay que tener en cuenta una serie de medidas generales, que es lo que hemos comentado antes, apuntado un poco en cuanto al peso. Es decir, evidentemente, si tengo una artrosis en la rodilla, vamos a decir inmediatamente que si ese paciente tiene un sobrepeso, tiene que bajarlo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que va a disminuir de manera significativa la progresión de su artrosis, es decir, que va a ir más lento. Segundo, va a mejorar sus síntomas. Es decir, se ha comprobado que una disminución de 5 kilos de peso en una persona con sobrepeso y una artrosis de rodilla disminuye sus síntomas a la mitad solo con eso. 3. Tenemos que tener un buen aparato muscular. ¿Por qué? Porque hemos hablado de que esto funciona como una unidad funcional. No es cartílago más ligamento más músculo más hueso. No, es todo un conjunto. Si yo tengo una parte que cojea, entre comillas, nunca mejor dicho, pues tengo que suplirlo con lo que el otro esté bien desarrollado. Es decir, si yo tengo una rodilla que me duele, instintivamente, aunque yo no me dé cuenta, voy a apoyar menos en esa rodilla y apoyar más en la otra. Eso genera que la rodilla que no apoya se va a ir atrofiando el músculo. Como consecuencia de la atrofia del músculo, carga menos, desarrolla menos y al final el cartílago sufre más. Entonces tendré que hacer unos ejercicios que pueda hacer sin carga, puesto que hemos hablado antes que la carga, que el impacto, que la carrera, por ejemplo, para esa rodilla no me va a venir bien, pero puedo hacer otros ejercicios en descarga que fortalezcan mi músculo, que lo potencien para que me supla esa carencia que tiene el cartílago. Es decir, que... ¿Qué ejercicios? En el caso de la rodilla en concreto, hacemos lo que llamamos ejercicios isométricos, es decir, no con carga, no con movimiento de la rodilla, sino con contracción del músculo. Un ejercicio isométrico, por ejemplo, es elevar en decúbito supino, es decir, boca arriba, subir un poquito la pierna, despegándola de la parte de apoyo, digamos, si estamos tumbado boca arriba sobre la cama, elevarla un poquito para que el cuádriceps trabaje sin que la rodilla sufra. O el movimiento contrario, es decir, intentar hundir esa rodilla contra la superficie que está apoyada, que en este caso sería el colchón, para que el cuádriceps se contraiga. De esa manera, de manera repetitiva, diaria, cotidiana, logro fortalecer mi músculo sin que la articulación sufra. Cosas que debemos también desaconsejar, es decir, esto es lo que debemos hacer y hay cosas que no debemos hacer. Por ejemplo, correr, por ejemplo, con unos en cuclillas. Eso fortalece, eso lo que hace es dañar, sobrecargar la articulación de manera innecesaria. Andar mucho o andar poco, ¿qué me viene bien para la artrosis? No debo de rodilla, no debo de andar mucho. Es decir, ¿por qué? Porque si ando mucho estamos hablando lo mismo, estoy sobrecargando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme sentado? No, dar paseos cortos, 20 minutos, media hora, depende también todo de la severidad que tenga. Entonces, en el caso de la artritis, digamos que varía un poco, porque la causa, como vemos, es distinta. En la artritis es un proceso, como hemos dicho, autoinmune, es decir, que el sistema inmunológico, que es aquel encargado que tenemos de defendernos frente a lo extraño, una de sus funciones es defendernos frente a lo ajeno, a lo extraño, para evitar que entre en nuestro organismo y nos dañe, y otra función es reconocer lo propio, es decir, porque esto es fundamental. En las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide hay un proceso de falta de reconocimiento de lo propio, de confusión de lo propio como algo ajeno, en este caso las estructuras articulares, provocando un mecanismo inflamatorio. Entonces el tratamiento que vamos a hacer, ahí es fundamental la medicación. El ejercicio puede ser un complemento, pero tenemos que tratar, porque si logramos corregir, y hoy en día tenemos muchas medidas de tratamiento para corregir, digamos, la enfermedad, si logramos corregir el proceso autoinmune, vamos a corregir la causa y por tanto va a bajar la inflamación y vamos a normalizar los signos clínicos. Medicamentos hay muchos, hay unos que son clásicos, lo que llamamos fármacos modificadores de la enfermedad, porque realmente modifican el curso de la artritis reumatoide. Cuando comparamos pacientes que usan esos medicamentos con otros que no lo usan, vemos cómo los que lo han usado, su artritis se ha corregido, no se ha dañado la articulación o de una manera mucho menos significativa que los que van sin tratamiento con otras medidas que no tienen esa acción. Y luego tenemos otros fármacos más modernos que son los que llamamos biológicos, que esos son fármacos producidos por ingeniería genética, por células que están ya organizadas para producir una determinada molécula que actúa frente a un mediador de la inflamación. La inflamación, digamos, es como una orquesta, es decir, hay una serie de intervinientes, depende del tamaño de la orquesta y lo que vamos conociendo, pues hay muchos intervinientes. Algunas son células, otros son mediadores que comunican unas células con otras, y esos son los que hacen que las vayan reclutando, las vayan localizando y las vayan acumulando, provocando inflamación. Entonces, los fármacos biológicos lo que hacemos que es
bloquear alguno de esas células o de los mediadores que comunican esas células, que sabemos por los trabajos y por los ensayos clínicos que intervienen en la inflamación en esa enfermedad, en este caso en la artritis reumatoide, que se ha visto que bloqueando tal comunicador disminuye la inflamación. Y esos serían los fármacos selectivos frente a esos fármacos biológicos. O sea que cogido a tiempo, una artritis se puede corregir y puedo sobrevivir sin tantos dolores. Eso es así, efectivamente. Hoy en día uno de los aspectos que se tiende a fomentar, porque se ha visto que es muy útil, son las unidades de artritis precoz. Como tú bien dices, una artritis precoz cogida al principio y tratada de una manera rigurosa tiene un curso y una evolución mucho más favorable que una artritis que por distintas circunstancias se ha tratado y se ha esperado tratar al cabo de mucho tiempo, porque los mecanismos de producción de inflamación se van amplificando y cuesta más controlarlo, aparte del daño que ya se haya generado en la propia articulación. En los ejercicios, aparte de los ejercicios de potenciación muscular y de no hacer algunos deportes como pueden ser correr, baloncesto, pádel o tenis, ¿se puede hacer algún ejercicio de tipo natación, por ejemplo, que no machaca tanto las articulaciones? Efectivamente, la natación también es un buen ejercicio porque reúne los requisitos que estábamos pidiendo, digamos, es decir, ejercicios que no sean carga, impacto en la articulación, ejercicios que fortalezcan un poquito el músculo. La natación sería un ejercicio perfecto, tanto en uno como en otra patología. No tengo que, porque tenga dolor en una articulación, dejar de utilizarla. Exacto. Vendarla, ponerle algo que no la mueva de alguna manera, eso es perjudicial, ¿no? Porque si me atrofia el músculo, lo mejor va a ser que siga utilizándola en la medida en la que el dolor, lógicamente, me lo permita. Claro, ahí es importante que lo que estamos hablando son enfermedades crónicas, es decir, evidentemente no estamos hablando de un problema agudo, de una torcedura, de un golpe, de una contusión, que tengo que hacer un reposo transitorio de unos días por el propio proceso inflamatorio agudo. Todas estas enfermedades que nosotros estamos hablando, artrosis, artritis reumatoide, estas son enfermedades crónicas. Ahí el uso de vendajes y tal es contraproducente por lo que comentabas antes, que hay que distinguir del proceso agudo, temporal, transitorio, de corta duración, que ahí los vendajes sí pueden ser útiles como mecanismo un poquito de controlar la inflamación inicialmente, pero que eso es un periodo de corta duración. En las de larga duración eso no es útil. Hay veces que se pueden utilizar cuando la causa, por ejemplo, de la artrosis, imaginemos que uno tiene una lesión ligamentaria importante por un accidente, por un tal, y no es operable y tiene una cierta laxitud de esa articulación y con el desarrollo muscular no es suficiente, a veces en determinadas actividades se puede utilizar una ayuda, vamos a decir una muleta entre comillas, que es un determinado tipo de rodillera que me supla esa carencia que tengo y que no puedo reparar. Pero sería para determinado tipo de actividades de manera puntual, no de manera, digamos, continua. Pero no es aconsejable que yo utilice la rodillera que utilizó mi hijo un día que se hizo una lesión jugando al baloncesto o al fútbol, o una tobillera que me limita de alguna manera el movimiento, o vendarme con aquella venda elástica que siempre anda rodando por casa. Sí, eso realmente no es útil. En este tipo de enfermedades no es útil y no debemos hacerlo. Sí, a veces me puede ayudar, por ejemplo, cuando tengo una artrosis establecida en una articulación de las extremidades inferiores, rodilla, cadera, etcétera, el descargar un poquito peso mediante una bastón o una muleta, porque esa artrosis ya establecida, realmente lo que estamos haciendo con esos mecanismos de ortesis es descargar peso en la articulación dañada para que sufra menos y se deteriore menos. Teniendo en cuenta que es importante, que a veces se hace de manera incorrecta, que es llevar el bastón o la muleta en la mano contraria a la articulación dañada. Es decir, que si yo tengo una artrosis en la rodilla izquierda, lo que tengo que llevar la muleta o el bastón es en la mano derecha, y viceversa. Si lo que tengo dañado es la rodilla o la cadera derecha, llevar el bastón en la mano izquierda, porque normalmente los diestros siempre tienden a llevar el bastón o la muleta en la mano derecha con independencia de la articulación, del lado de la articulación dañada, ¿no? O sea que el bastón tiene que ir del lado de la articulación dañada. No, y contrario. Contrario. Es decir, que yo siempre tengo que llevar el bastón
en la mano contraria a la articulación dañada o afectada. Muy buen consejo. Y si mi problema es de cadera, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo Sí. para aliviarlo? Realmente el tema del peso es fundamental porque aunque no esté demostrada la progresión al igual que ocurría en la rodilla, el peso va a condicionar también de alguna manera una movilidad y tal. ¿Qué tengo que hacer? Movimientos en descarga, ejercicios en descarga para fortalecer la musculatura de esa zona, porque el mecanismo de atrofia por falta de uso funciona lo mismo tanto en la rodilla, en el tobillo, en la cadera, en cualquier articulación. Todo aquello que no se usa, como dicen los castizos, se atrofia. Entonces debemos de usarlo. ¿Y cómo? Pues lo mismo, ejercicios donde yo no tenga que cargar, saltar, correr, baloncesto, como decías, balonmano, ejercicios con mucho impacto, debo de evitarlos. La natación me viene bien, la bicicleta estática me viene muy bien. Es decir, ese tipo de ejercicios, incluso la elíptica, que es un ejercicio que se puede utilizar porque no es un ejercicio de impacto, realmente yo no llego a saltar, sino que lo que hago es una especie de deslizamiento de la articulación, también serían útiles para fortalecer esa musculatura. Medicamentos modificadores de la enfermedad que antes apuntabas, de la artrosis en este caso, hay algunos que podemos utilizar. Realmente estamos todavía en fases poco ambiciosas en cuanto a resultados, pero hay fármacos que se pueden emplear para tratar de corregir o modificar el proceso artrósico. Hay en investigación algunos datos que son esperanzadores, pero están todavía en la fase, digamos, animal. Es decir, que son capaces de ese desgaste que veíamos en las células del cartílago, esas sustancias que están empleando parece que proliferan ese cartílago, que ese cartílago regresa a sus valores previos. Pero estos datos todavía hay que tenerlos un poco en esa fase de investigación para ver si luego clínicamente, cuando los usamos en hombres, porque estos se han visto en ratones, son útiles y luego no tienen efectos secundarios, que ese es un problema, la dualidad que tenemos con cualquier fármaco. Es decir, un fármaco necesitamos que sea útil no solo en modelos experimentales animales, sino en el hombre, que es donde nos interesa. Segundo, tenemos que ver que es eficaz. Y tercero, tenemos que ver que no es tóxico, porque ese es lo fundamental. Seguridad y eficacia, ese es el equilibrio, porque hay fármacos que eran muy útiles, pero que eran tóxicos y no se han podido utilizar. Y en el caso de los dolores en articulaciones, sobre todo de falange, que es bastante frecuente, es típico en la consulta, por lo menos en la mía, que viene gente y me dice, es que tengo un dolor, y un día se le desvía una articulación hacia un lateral. ¿Eso es también un proceso de este tipo? Sí, eso es una buena opción, porque igual que en la rodilla o en la mano, como apuntas, debemos seguir... Es que aquí no hay apoyo. Claro, ahí lo que ocurre es que primero, siguiendo el mismo orden, primero tenemos que ver si es un proceso de tipo artrósico, si es artrítico, es decir, hay veces que esa desviación que comentabas en las articulaciones interfalángica distal, que es esta articulación distal de la mano, con una deformidad, con un abultamiento, pues eso, la causa más frecuente es el proceso artrósico, pero no exclusivo. ¿Por qué? Porque hay, digamos, procesos de tipo inflamatorio, en concreto la artritis psoriásica, por ejemplo, es decir, personas que tienen psoriasis y que a la vez desarrollan un proceso inflamatorio articular, que es lo que llamamos artritis psoriásica. Pues a esas personas también les afecta, como tú describías, un dolor en la articulación, una deformidad y vienen catalogados o etiquetados como una artrosis. Y sin embargo, cuando analizamos, vemos los datos clínicos, vemos que hay inflamación, vemos que hay reactantes, vemos que el tipo de radiografía no es artrósica, vemos que tiene una psoriasis y resulta que lo que tiene es una artropatía psoriásica, que esa hay que tratarla con unos mecanismos o con unos tratamientos parecidos a los que comentábamos antes en la artritis reumatoide. Si al final el proceso es un proceso artrósico, que es lo más frecuente por otra parte, pero no exclusivo, es decir, que eso es la función del médico, es decir, ver cuál es la causa de esa deformidad, analizarlo, concluir cuál es el diagnóstico y luego establecer las medidas terapéuticas, puesto que en algo tan similar como dice, bueno, pues una deformidad de un dedo, pues es una artrosis. Hemos dicho que no hay muchas herramientas para hacer, aunque algunas tenemos, pero hay veces que vamos a lo fundamental, es que el problema es que no tengo una artrosis, que tengo una artritis psoriásica, entonces tengo que tratarlo de otra manera, con otros requisitos, con otros controles y tal, ¿no? Igual que hay veces que duele en esta zona, en la zona que llamamos de la eminencia tenar, y eso dice, bueno, pues es una artrosis en una de las articulaciones que hay aquí, que es un síntoma muy, muy común
de comienzo de la artrosis en manos, que es la articulación trapecio-metacarpiana. El metacarpiano es el hueso largo del primer dedo, el trapecio es un hueso que hay en la muñeca y ahí se produce un proceso artrosivo y me duele aquí. El paciente lo que nota es que le duele y muchas veces dice, pues esa es la artrosis. Pero hay veces que el problema no es la artrosis, el problema es una inflamación en los tendones que hay en esta zona, que es una tenosinovitis de Kerben. La tenosinovitis de Kerben da un dolor y los dolores, como hemos dicho muchas veces antes en reumatología, son dolores muy difusos. Uno no le pone el apellido, me duele el tendón del extensor corto del pulgar o me duele la trapecio metacarpiana, me duele aquí. Entonces el médico es el que tiene que afinar si el dolor viene de esa zona o de otra. ¿Por qué? Porque si lo que tengo es una tenosinovitis de Kerben, eso a veces con un tratamiento antiinflamatorio o una infiltración local, el dolor se quita y no tengo que estar sufriendo. Si es un proceso artrósico, el tratamiento es distinto. Por eso la utilidad de diagnosticar, de precisar cuál es el diagnóstico de la causa del dolor en reumatología. Te iba a preguntar por lo más habitual es que me duele una articulación de la mano, la rodilla o la cadera, antiinflamatorios. ¿Eso es correcto? Bueno, el antiinflamatorio es un tratamiento sintomático. Es decir, como estamos hablando que el dolor es un síntoma príncipe de cualquier proceso reumático, pues antidolor, analgésicos. Y como la inflamación suele acompañar como causa que genera ese dolor, pues antiinflamatorios. ¿Cuál es Antiinflamatorios que son analgésicos. También tienen, exactamente, los antiinflamatorios tienen una acción analgésica. Tenemos analgésicos más o menos puros, es decir, que no tienen acción antiinflamatoria, y tenemos antiinflamatorios que tienen también acción analgésica. Entonces, lo que está claro es que en un proceso artrósico debemos de comenzar inicialmente por analgésicos puros, porque el proceso inflamatorio es mucho menos importante que en un proceso inflamatorio, como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, donde inicialmente empezaríamos con antiinflamatorios. Los antiinflamatorios hay que tener en cuenta que son eficaces para eso, pero tienen una serie de efectos secundarios. Todo en la vida tiene sus pros y sus contras, y el médico es el que tiene que evaluar en el contexto del paciente su situación, sus enfermedades, los otros tratamientos que toma, cómo debe dar y qué tipo de fármacos. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios, como decíamos, tienen efectos secundarios. Los más llamativos, digestivos, pero no exclusivos, también cardiovasculares y renales. Entonces, eso hay que ver cuál es el riesgo que tiene el paciente en concreto que vamos a prescribirle eso gastrointestinal, el riesgo que tiene renal y el riesgo que tiene cardiovascular. Y en función de eso, establecer el tratamiento que puede ser más útil. Y luego otro tratamiento bastante frecuente, me dicen que vienen del doctor de la ERA y les infiltra articulaciones. ¿Eso para qué vale? Bueno, la infiltración es un tratamiento local, es decir, los antiinflamatorios son fármacos que damos por vía oral, se distribuyen por el organismo y llegan a la zona que tiene inflamación y actúan ahí. Hay veces que el problema es, cuando es muy poliarticular, afecta a muchos sitios, pues es una buena opción porque me va a llegar a todos los sitios. Cuando el problema que tengo es un problema local o predominantemente local, hay veces que puedo depositar el medicamento selectivamente en la zona donde tengo la inflamación. Y entonces eso es lo que es una infiltración, un depósito o una inyección de un medicamento localmente en la zona afectada. Esa localización puede ser intraarticular, porque el problema está dentro de la articulación, puede ser periarticular, alrededor, porque está el problema, puede ser próximo a un tendón, porque a veces tengo un problema de una tendinitis en un hombro, que son problemas muy frecuentes, y esa inflamación con la infiltración local mejora mucho de una manera significativa. Otras veces hay problemas de atrapamientos, hay nervios que pasan por estructuras determinadas que son angostas, que son túneles, y que a veces se comprimen y tengo sensación como cuando uno cruza la pierna y se le queda dormida, de parestesia, de hormigueo. En la mano en concreto es muy frecuente que hay un túnel carpiano y ahí podemos también infiltrar un antiinflamatorio que baje la inflamación y el nervio ese quede más liberado. Eso es lo que es la infiltración. Infiltrar se puede infiltrar muchas cosas. Las rodillas, la cadera, los codos. Eso es, exactamente. Y luego se puede infiltrar con distintos productos. Los corticoides de depósito es uno de ellos. Hoy en día también se pueden hacer infiltraciones en articulaciones de ácido hialurónico. También, hoy en día también está muy de moda los factores de crecimiento plaquetario, es decir, se habla también de células madre que podemos infiltrar en determinadas articulaciones. ¿Por qué? Porque depositamos ahí
esas células madres, o bien por vía artroscópica, es decir, con una serie de tubitos que sirven para hacer cirugía, también puede servir para depositar esas células en esa zona. Y todo eso sería infiltración. La infiltración es una técnica que vehiculiza en un punto un medicamento que yo quiero aplicar selectivamente en esa zona. Otra pregunta antes de terminar. Antes hablaste de la gota. La gota normalmente hablamos porque ataca el dedo gordo del pie, la base del dedo gordo del pie. ¿Pero puede atacar otras articulaciones? Efectivamente. Realmente la gota, el 75% de los gotosos tiene afectación en la primera articulación metatarsofalágica, la que es la famosa podagra, que es la inflamación del dedo gordo del pie en esa zona donde se articula con el resto del pie el dedo, ¿no? Pero la gota puede afectar en múltiples articulaciones, predominantemente de extremidades inferiores, como puede ser el empeine, el tobillo, la rodilla, pero también de muñeca o de otros sitios. Y la gota también puede depositar, porque la gota se produce por un exceso de ácido úrico que precipita en la articulación y genera ahí un proceso inflamatorio. Entonces, también hay veces que ese exceso de ácido úrico se acumula en determinadas zonas, como pueden ser las orejas, los codos o incluso los dedos, en forma de tofos, que es un material de ácido úrico ahí precipitado. O sea que puede atacar las manos o también cualquier otra articulación. Sí. No es específico solo del pie. Sino que... ¿Y siempre hay que tener el ácido úrico alto? Hay veces que cuando uno analiza en el proceso agudo al paciente que tiene una gota, puede ser que en ese proceso agudo estén las cifras normales sin que eso excluya que no tenga una gota. La mejor manera de diagnosticar a un paciente gotoso es analizar el líquido en el proceso agudo, haciendo una artrocentesis, es decir, evacuar ese líquido de la articulación, y lo mismo que me hago un análisis de sangre para ver cómo tengo el ácido úrico en sangre, me puedo hacer un análisis del líquido de la articulación inflamada para ver si tengo ácido úrico ahí. Cuando nosotros logramos diagnosticar al paciente obteniendo el líquido, pues eso es un diagnóstico de certeza. El resto de diagnósticos es por la clínica, que es lo que se hace tradicionalmente, ver los síntomas que tiene, cómo es los episodios, dónde se localizan, las cifras que tiene en sangre, no solamente en ese momento, sino anteriormente, y en base a eso establecemos un diagnóstico. Pero el de certeza es lo que hemos dicho, sacar líquido y analizar. Bueno, doctor de la Era, se nos ha acabado el tiempo en este programa de Salud y Sociedad. Creo que es muy interesante y creo que los pacientes que tengan algún problema específico reumatológico ya saben dónde acudir. Al reumatólogo aquí, al doctor de la Era, que les estudiará y les dirá exactamente y les podrá aliviar estos dolores, que no queremos nadie tener dolores. Así que muchas gracias, Marcel, por habernos recibido aquí en tu consulta en Emilio Pino, y tenemos que despedir este programa hasta el próximo programa de Salud y Sociedad en Popular Televisión. Muchas gracias.